Esta es la segunda expresión que Jesús dijo desde la cruz. Y se la dijo al ladrón que tenía al lado. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón que tenía al lado Jesús estaba pasando por el momento más oscuro de su vida. Y en ese momento de oscuridad se encontró con la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Este ladrón estaba pasando por un momento de sufrimiento, donde los clavos eran dolorosos, tanto en las manos como en los pies. El ladrón estaba también crucificado al lado de Jesús, pasando sus sufrimientos. Y muchas veces es en el momento del sufrimiento que recién reconocemos a Dios. Y en este momento de sufrimiento, el ladrón reconoció que Cristo Jesús es el Señor. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Muchas veces Dios permite que pasemos por momentos de sufrimiento para que ahí reconozcamos que necesitamos a Dios. Muchas veces estás pasando por ese sufrimiento porque Dios quiere decirte que lo busques. Y este ladrón en ese sufrimiento recién reconoció que Cristo es el Señor. En ese momento también el ladrón reconoció su pecado y dijo: justamente estamos padeciendo aquí. Le dijo a su compañero malhechor: nosotros hemos cometido crímenes, hemos robado, somos ladrones. Estamos padeciendo justamente en esta cruz. Estamos pagando nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que aceptemos nuestro pecado, para que el Señor pueda perdonarnos y decirnos como a este ladrón: te perdono, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda expresión de Jesús desde la cruz. Aquí vemos que Jesús, Él estaba al lado de dos criminales que eran malos, eran malignos. Pero Jesús siempre se mostró benigno con las personas que eran malignas. El carácter de Jesús siempre fue bueno con las personas que eran malas. Y así se mostró el Señor bueno con alguien que había sido malo durante toda su vida. Y vemos que Jesús está en medio de dos ladrones. Amén. Y siempre es bueno que el Señor esté en medio del asunto. Es decir, siempre es bueno que el Señor esté en medio del problema que estamos teniendo. Siempre es bueno que nuestro Señor esté en medio de la dificultad que estamos pasando. Amén. Tenemos que poner al Señor en medio de todo asunto. Hay dos ladrones y si se dan cuenta, los dos quieren salvarse. Los dos. El ladrón malo le dice: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Quiere salvarse también, pero con una actitud egoísta, con una actitud arrogante. De esa forma quiere pedir salvación. Pero el otro, que también quiere salvarse, le dice de una forma más humilde, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Amén. Entonces, ¿a cuál de los dos está respondiendo Jesús? ¿Al egoísta o al humilde? Al humilde, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús no solamente escucha las palabras, sino que Él profundiza y puede ver lo que hay en el corazón. Amén. Y si un alma tiene esa humildad y esa necesidad de ser salvada, el Señor nos va a contestar rápidamente. Amén. El ladrón está en su último minuto y dice: acuérdate de mí. Ese ladrón no tiene esperanza de seguir viviendo, pero entiende que hay algo más después de la muerte. Amén. Entonces el entendimiento es que el cuerpo se va para un lugar llamado cementerio, pero hay otro lugar para el alma, y ese es el llamado paraíso o eternidad. Este ladrón dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Quiere decir que este ladrón había visto a Jesús como si fuera un rey, y Jesús le responde como rey y le dice: yo te voy a llevar a mi reino, te voy a trasladar de ese reino de tinieblas donde estás
y te voy a llevar al reino de la luz. Te voy a trasladar de ese reino de muerte y te voy a llevar al reino de la vida. Te voy a sacar de ese momento de angustia que estás ahí en la cruz y te voy a llevar a un lugar de tranquilidad. Amén. Entonces el ladrón había visto que Jesús era un rey, y algunos estudiosos dicen en los comentarios que quizás el ladrón vio eso porque arriba de Jesús decía Rey de los Judíos. Por eso el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque había una inscripción arriba de la cruz que decía que Jesús era un rey. Y cuando dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando Jesús decía, de cierto te digo, o en verdad te digo, era una de las palabras favoritas de Jesús para decir que eso que está diciendo es una verdad. De cierto te digo, quiere decir, en verdad te digo, indiscutiblemente esto que te digo es una verdad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa gente que no cree en el cielo, vemos que se está confrontando con una verdad de Jesús, porque Jesús dice, de cierto, en verdad hay un paraíso. Y cuando Él le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que para que tú vayas al paraíso, el único que tiene autoridad para que tú entres es Jesús. No es Buda, no es Gandhi, no es Mahoma. No, el único que tiene la autoridad, las llaves del cielo, es Jesús. Es el único que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo habla como que tiene autoridad de hacerte pasar a ese lugar. Este ladrón era el último acompañante de Jesús aquí en la tierra. Esa era su última compañía de Jesús mientras estaba ya a punto de morir, pero fue su primera compañía en el paraíso. También fue su última compañía aquí en la tierra y su primera compañía en las puertas del paraíso. Y cuando están llegando en el paraíso, los ángeles están preguntando, ¿quién es este que está entrando con Jesús? ¿Será uno de sus apóstoles? Y el Señor responde, no, es un ladrón. Y todos se sorprenden cómo un ladrón está entrando en el paraíso. Y eso a nosotros nos da bastante esperanza. Si es que un ladrón está entrando en el paraíso, quiere decir que nosotros también podemos tener esa salvación. Hay una oportunidad para que nosotros también entremos. Amén. Entonces el paraíso está hablando de un lugar donde los pecadores que se han arrepentido pueden entrar. Es una gracia de Dios para todos los pecadores que nos hemos arrepentido y que ahora podemos estar en ese lugar llamado paraíso. Entonces quiere decir que la salvación no es por obras. Amén. La salvación es solamente mediante tu arrepentimiento y tu fe en Jesucristo. En cambio, lo que están enseñando otras religiones es que uno tiene que hacer procesiones, que uno tiene que hacer oraciones, que uno tiene que hacer misas, que uno tiene que caminar de rodillas. Entonces dicen que la salvación es por medio de las obras. Pero este ladrón no hizo ninguna obra. Este ladrón no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para tomar la Santa Cena, no tuvo tiempo para congregarse. Y nadie dice que eso es malo, ¿verdad? Al contrario, es bueno. Pero este ladrón no tuvo que hacer ninguna obra para salvarse. Entonces quiere decir que la salvación no es por obras. Ustedes saben que el diablo conoce la Biblia, ¿verdad? Y aquí hay un momento donde el enemigo puede predicar también este mensaje. ¿Cómo así? Porque dice, si este ladrón se entregó en el último minuto de tu vida, de su vida, tú también puedes entregarte en el último minuto de tu vida. Espera hasta que pase el último minuto de tu vida y entrégate como ese ladrón. Deja para lo último a Dios, ¿no? Y la gente piensa así, cuando yo estoy a punto de morir, ahí me voy a entregar al Señor. Es cierto que el Señor nos da una oportunidad hasta en el último minuto, es verdad, ¿verdad? Hasta en el último suspiro o respiro de vida, Dios nos puede dar una oportunidad. Pero no significa que nosotros
vamos a esperar hasta el último minuto para entregarnos al Señor. ¿Por qué? Porque el caso del ladrón es una excepción a la regla. Es decir, durante toda la Biblia solamente hay un caso donde se entrega antes de morir, y ese es el ladrón. Pero todos los demás casos se entregan mientras tienen vida. Amén. Entonces ese caso es una excepción a la regla, y Dios hace excepciones a la regla, pero no podemos jugar a entregarnos al último minuto a Dios, ¿verdad? Porque el día de salvación es hoy. Amén. Cuando Jesús muere, ¿verdad? Jesús, ¿a dónde va? ¿Al cielo? Dice la Biblia que cuando Jesús muere, Él no va al cielo, sino que Él desciende al Hades. Entonces, ¿cómo explicamos esta frase que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Verdad? Eso fue así. Jesús murió y no fue al cielo, fue al Hades, ¿verdad? Y aquí se va a explicar el asunto. Cuando dice Jesús, bendiciones hermanos, ¿eh? Cuando dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, no se refiere que se fue al cielo. En el Hades había un lugar llamado el seno de Abraham. Amén. El Hades se dividía en dos secciones, y Jesús lo narra y dice que un rico murió y se fue al infierno. Y dice que el pobre murió y se fue al seno de Abraham. Pero no es el cielo. Ese lugar que le llaman el seno de Abraham es lo que los judíos le llaman paraíso. Que los fieles a Dios se iban al seno de Abraham, el paraíso, allá abajo de la tierra. Y los infieles a Dios se iban al Hades. Entonces cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo a este ladrón, hoy día yo te voy a llevar allá, al seno de Abraham. Amén. Porque el Señor todavía no había ascendido. Al tercer día resucitó. Y cuando se encuentra con María le dice, no me toques que todavía no he ascendido a mi Padre. Amén. Entonces aquí vemos cómo se aclara la cosa. No es que fue allá en el cielo todavía, pero fue ahí en el seno de Abraham llamado paraíso. Pero sabemos que de ese paraíso lo va a transportar al paraíso celestial. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. El que se perdió había puesto también su mirada en Jesús y dijo, si eres el Rey de Reyes, sálvate y sálvanos a nosotros también, ¿verdad? Pero después perdió su mirada de Jesús. Así a veces nos puede ocurrir. Podemos poner por un momento nuestra mirada en Cristo y permanecer por un momento en la fe, pero si después también podemos perder de vista al Señor Jesús y nos convertimos como este ladrón. Por un momento nomás le dijo, sálvate y sálvanos a nosotros también, ¿verdad? Pero después perdió su mirada del Señor Jesús. Y eso quiere decir que nosotros, que ya hemos puesto nuestra vista en Jesús, que nuestra vista debe permanecer en Él. Estamos viendo la situación de un hombre que ha pasado toda su vida, ha estado perdido. Es un ladrón, es un criminal. Toda su vida este ladrón ha vivido una vida perdida, ¿verdad? Pero así puede pasar con todos nosotros. Así hayamos vivido una vida perdida, si ponemos una mirada de fe en Jesús, el Señor nos puede salvar. Amén. Sobre la misericordia de Dios, como un ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y eso quiere decir que Jesús no le dijo, tú fuiste malo, tú fuiste asesino, tú fuiste cruel, sino que la Biblia dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Entonces, si tú has llevado una vida así terrible, tú tienes una oportunidad también. Amén. Si tú has cometido cosas crueles como este ladrón y tú pones tu mirada en Jesús, Jesús dice, ¿no? El que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Porque si un ladrón entró al paraíso, nosotros tenemos también un chance para entrar en el paraíso. Hay veces en que a nosotros nos pasa como le pasó al Señor Jesús. El ladrón que estaba burlando de Jesús decía, si tú eres hijo de Dios,
bájate de esa cruz. Si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado que las personas que están cercanas a nosotros nos dicen, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que te estén pasando estas cosas? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo esto? ¿Dónde está tu Dios? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no mete su mano? ¿No? Y de la misma forma en que se burlaban de Jesús y decían, si tú eres hijo de Dios, a ver, haz un milagro y sálvate, así también a nosotros a veces nos pasa y la gente nos dice, si tú eres hijo de Dios, a ver que Dios entre en tu asunto. Pero el Señor no escuchó esas palabras. El Señor no escuchó esas palabras que se estaban burlando de Él. El Señor estaba mirando dos tipos de corazones. De un ladrón que se burlaba, pero de otro ladrón que decidió humillarse. El Señor está mirando siempre los corazones. Y este ladrón le pasó lo mismo. Le reprendió a su compañero y le dijo, ¿tú ni siquiera tienes temor de Dios? El otro malhechor no tenía temor de Dios, pero este ladrón sí tenía temor de Dios. Amén. Y también dice que este hombre es inocente. En medio todos habían acusado a Cristo. Ahí estaban los fariseos, que todos habían dicho que Cristo era culpable, lo habían acusado falsamente. Y entre toda esa multitud, este ladrón decide defender a Jesús y dice, este hombre es inocente. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ladrón está dando un testimonio a favor de Cristo. Que todos estaban acusando a Cristo, todos decían una acusación sobre Cristo, una acusación falsa, pero este ladrón se atrevió a defender a Jesús. En medio de toda la oposición, este ladrón dijo, Jesús es inocente. Amén. Y nosotros tenemos que estar también dispuestos a dar testimonio de Cristo. Porque el otro ladrón estaba burlándose de Jesús. Y si usted no dice nada, cuando se está cometiendo algún acto malo, usted se hace partícipe de ese acto que está sucediendo. Si están robando en este momento y usted decide no hacer nada y guardar silencio, uno se hace cómplice tal vez de ese acto que está pasando. Pero este ladrón, al escuchar que se estaban burlando de Cristo, dice, no, yo no voy a ser cómplice de esto. Y defendió a Jesús y reprendió a su compañero. El ladrón confesó que Jesús era el Señor. ¿Amén? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando dice Señor, está confesando que Jesús es el Señor. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y este ladrón confesó, dijo, Señor, acuérdate de mí. Ahí está haciendo una confesión pública, delante de todas las personas que están alrededor de la cruz. El ladrón está confesando públicamente al Señor. Uno de los ladrones se perdió y el otro ladrón se salvó. Amén. Uno de los ladrones, el que se perdió, representa nuestro pasado. Nuestro pasado ya quedó atrás. Pero el otro ladrón representa nuestro futuro, aquel que se salvó. Amén. Y en el medio de los dos ladrones tenemos a Jesús. Quiere decir que nosotros debemos de cargar siempre nuestra cruz. Entre nuestro pasado y nuestro futuro tenemos un espacio en el medio que representa que nosotros debemos cargar con nuestra cruz. A veces a nosotros nos detiene una cruz de temor. A veces nosotros estamos cargando una cruz tal vez de deudas que nos impiden acercarnos a Jesús. A veces nos están deteniendo esos clavos que tenían esos ladrones, clavos de temor, clavos de depresión, que nos están impidiendo acercarnos a Cristo. Amén. Pero tenemos que tener una mirada de fe y acercarnos al Señor Jesús. El Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y muchas personas esperamos tantos años para entregarnos al Señor, pero el Señor dice hoy, que estemos con Él hoy en el paraíso. O sea que es hoy día. No es cuando estamos a punto de morir
cuando vamos a entregarnos recién a Dios. No, es hoy, dice el Señor. Amén. Entonces, hoy es el día de salvación. Jesús respondió: de seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dice a este ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Amén? Y para algunas personas el paraíso no existe. Para algunas personas dicen: el cielo no existe para mí, ¿verdad? Pero tenemos a Jesús, que Él nos está asegurando que existe un paraíso. Amén. ¿A quién vamos a creer? ¿A la gente de afuera que dice que no existe un cielo, o a Jesús que dice que hay un paraíso? Amén. Nos está dando una seguridad que después de esta vida hay un lugar donde el alma va. Amén. Amén. Ciertamente el cuerpo del ladrón se va para el cementerio, pero el alma del ladrón se va para el paraíso. Amén. Entonces tú también tienes que asegurarte un lugar en el paraíso para tu alma. Amén. Esa palabra es una palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y paraíso lo encontramos en Génesis, cuando dice que Dios había creado un paraíso para Adán y para Eva. Y paraíso es un jardín. Quiere decir un lugar donde todo está tranquilo para nosotros. Que Dios ha creado un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay más enfermedad. Es un lugar de paz. Ni dolor, ¿no? No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad. Es un lugar de paz. Las personas que están en el paraíso no pueden saber lo que está pasando aquí en la tierra. Porque supongamos que una madre está mirando los sufrimientos de su hijo en la tierra, ella ya en el cielo también va a sufrir. Porque está viendo que en la tierra hay terremoto, hay agonía. Entonces no pueden ver los que están en el cielo nada de lo que pasa en la tierra, porque también sufrirían. Allá es un lugar donde ya el Señor te va a secar tus lágrimas. ¿Amén? Es el paraíso. El Señor dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que no es mañana y que no es pasado mañana. ¿Amén? Que el día de salvación, dice la Biblia, es hoy. ¿Amén? Y ese hoy puede ser para nosotros también. Hoy día puede ser un día de restauración. Hoy día puede ser un día de bendición. Hoy día puede ser un día de salvación. Puede ser tu hoy, que el Señor te dice: hoy tú vienes a mí, hoy yo te restauro. Hoy tú vienes a mí, ladrón, hoy día yo te voy a llevar al paraíso. Amén. Yo estoy contigo aquí en la cruz, pero yo te voy a acompañar hasta ese lugar llamado paraíso. Porque dice la Biblia que habían las vírgenes, no sé si han escuchado la parábola de las vírgenes. Habían 5 insensatas y 5 prudentes, ¿verdad? Y ellas estaban esperando al novio, y el novio es Cristo. Amén. Las 5 insensatas y las 5 prudentes. ¿Cuántos dedos tiene una mano? 5. 5. En la mano derecha de Jesús había un ladrón insensato, y en la otra mano izquierda había otro ladrón prudente. Es como la parábola de las vírgenes. Uno era insensato y se comenzó a burlar de Jesús y le dijo: ¿por qué no te bajas de la cruz? Y el otro fue prudente y dijo: este es el Señor, este es el Cristo. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor al prudente le hizo entrar a su reino. Es como la parábola de las vírgenes, y que el Señor dice que nosotros seamos prudentes. Amén. Porque en una misma situación, que estaban todos crucificados, habían 2 ladrones y los 2 actuaron de diferente manera. Quiere decir que en una misma situación las personas actúan distinto, y el Señor quiere que nosotros actuemos con prudencia. Amén. Uno, por actuar imprudentemente, insensatamente, se perdió. Amén. Pero el otro, por actuar con prudencia, se salvó. Quiere decir que muchas veces de nuestra actitud depende nuestro destino. Si
si es que nosotros comenzamos a actuar de forma insensata como este ladrón, vamos a tener un destino malo. Pero si nosotros tenemos una actitud prudente, vamos a dirigir nuestro destino hacia un mejor lugar. Amén. Y en el mundo es así. Siempre va a haber alguien que rechaza a Jesús y siempre va a haber gente que acepta a Cristo. Así como un ladrón estaba rechazando a Cristo, el otro lo estaba aceptando. Así vamos a encontrar allá afuera en el mundo gente que rechaza a Jesús, pero gente que dice yo quiero aceptar a Cristo. Amén. Y que este ladrón parece que había sido un gran ladrón, como le digo, porque para estar crucificado allí tenía que haber sido un gran criminal. Amén. Quizás durante toda su vida había robado muchas cosas. Quizás se había metido a robar casas, quizás había robado dinero, quizás había robado muchas cosas. Había tenido que ser un gran ladrón, porque en el último minuto de su vida se robó el cielo. Amén. Se robó el cielo, o sea, ese es ser un ladrón tremendo, porque a pesar de que robó todo lo que ha podido en su vida y lo crucificaron, en el último instante dijo yo tengo que robar algo más. Y le robó el corazón a nuestro Señor Jesús. Amén. Un aplauso. Está interesante. Hay muchos paraísos artificiales que nos está ofreciendo el mundo. Amén. Quizás a mí como joven me está ofreciendo el mundo de las fiestas. Es un paraíso artificial, ¿no? Entonces hay muchos paraísos artificiales que te quiere ofrecer el enemigo, pero el paraíso real y verdadero nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de ver la segunda expresión que dijo Jesús desde la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo al ladrón que tenía al lado. Ese ladrón estaba clavado de pies y manos. No tenía movimiento en su cuerpo, estaba completamente inmóvil. La única parte de su cuerpo que tenía libre era su lengua, y fue la lengua la que usó para acercarse a Jesús y para decirle, Señor, acuérdate de mí. Fue la lengua la única parte libre de su cuerpo la que usó para defender a Jesús y decir, este hombre es inocente, Cristo ningún mal hizo. A pesar que todos lo habían acusado a Jesús falsamente, el ladrón lo defendió. Fue su lengua la que usó para reprender a su compañero malhechor y decirle, ¿acaso tú no tienes temor de Dios? Y fue la lengua la que usó para acercarse a nuestro Maestro. Quiero decirte que Cristo está apto para responder a toda alma necesitada de salvación. Este ladrón necesitaba ser salvado. Y si tú necesitas salvación, el Señor te va a responder, hoy estarás conmigo en el paraíso.